Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Yo había estado originalmente programado el primer día del Congreso a las 8 de la mañana y por una serie de percances de última hora que son impredecibles, hemos tenido que cambiar todo este horario, la huelga de Avianca, la internet se baja y todos estos problemas, pero afortunadamente puedo ver que este Congreso está marcando un hito en lo que se refiere a las actividades de telesalud y telemedicina en Latinoamérica, y felicito a la UNAD especialmente por la colaboración tan eficiente, profesional y afectuosa también, porque hemos siempre recibido muy buena acogida de parte de todos los colegas de la UNAD. Mi presentación el día de hoy, yo la pensaba hacer como una introducción a la telesalud y la telemedicina, con la pregunta, ¿qué es telesalud? ¿O por qué hacemos telesalud y por qué hacemos telemedicina? Cuando venía en el avión de viaje de Denver, en la parte de Houston a Bogotá, estaba yo sentado en la ventana y había una señora que estaba paseándose, estaba embarazada, aparentemente estaba sintiéndose no muy bien con la cuestión del vuelo largo, son más de 5 horas, y bueno, me preocupó porque ella estaba haciendo un pasaje. Me quedé un poco dormido y de repente me despierto y veo que hay una gran conmoción en el pasillo. Una de las azafatas está poniéndose guantes y se está poniendo una mascarilla, y hay uno que lo está asistiendo con unas toallas, y yo no veía lo que estaba pasando en el pasillo, pero me imaginé pues que la señora estaba dando a luz. Eso fue lo primero que me llamó la atención, con todas las máscaras y los guantes, etcétera. Inclusive llamé a uno de los azafates y le digo, yo soy médico en caso que me necesiten. No se preocupe, todo está bajo control. Bueno, yo estaba simplemente imaginándome, en base a lo que estaba viendo, lo que podía estar pasando, en base a la información que yo había visto. Pero me olvidé de hacer algo, me olvidé de preguntar qué cosa está pasando. Y eventualmente le pregunté al señor que estaba en el pasillo, en el sitio, porque también había visto que los que estaban en el pasillo ponían unas caras y no querían ver, y de repente una señora vino tratando de pasar al baño y de repente vio lo que había en el pasillo y puso una cara fea y se regresó. Y dije, bueno, esto es un parto. Le pregunto al señor del pasillo y me dice, no, una de las pasajeras ha vomitado y están limpiando el pasillo. Quiero darles este ejemplo simplemente para que vean ustedes qué tal importante es la información que recibimos y qué tan importante es la comunicación. Yendo a la especialidad de patología, muchas veces vemos al microscopio un cáncer y, por ejemplo, el cáncer puede verse de distintos grados. En el caso de cáncer de próstata, por ejemplo, yo puedo decir esto es un cáncer de alto grado, pero si no leo la historia clínica, puedo cometer un error y decir sí, verdaderamente, porque de repente ese paciente está siendo tratado con estrógenos y el estrógeno cambia completamente la morfología y la histología del cáncer. Un cáncer de bajo grado aparece como si fuese de alto grado. Entonces, si yo no tengo como médico la información necesaria para comparar las imágenes que yo estoy viendo con la información clínica, también voy a cometer un error. Entonces, ahí viene el aspecto de introducción. Qué importante es la comunicación, y como el esquema lo muestra, estamos produciendo una cantidad de información muchas veces, en este caso una información oral, y que está siendo por una serie de medios que van a alterar esa información antes de que llegue al oído y al cerebro del recipiente. Entonces,
Para los seres humanos las palabras son más que un medio también de comunicación porque pueden moldear inclusive nuestras creencias, creencias religiosas, creencias políticas, nuestros comportamientos, sentimientos y en última instancia lo que vamos a hacer. Las espadas y las armas dicen pueden coaccionar y amenazar, pero no es nada comparable con el poder de la palabra y la herramienta que nos puede moldear nuestras opiniones. Entonces el lenguaje y la comunicación, la regla es que no es lo que usted dice, sino lo que la gente oye. Y esto es un importante en los medios de comunicación y que también se aplica a la práctica de telesalud y telemedicina. Las palabras son una de las herramientas más poderosas que poseemos y podemos encender revoluciones y desactivar tensiones. Un psiquiatra, simplemente conversando con el paciente, puede curarlo. Entonces, el problema es que las palabras se subestiman como centrales para el procesamiento del pensamiento y el comportamiento, así como para las tomas de decisiones. Este autor Frank Luntz es un profesional relativamente joven que ha sido consultor de partidos políticos y él dice que el 80% de nuestra vida es emoción y solo el 20% es intelecto. Entonces estamos más interesados en cómo nos sentimos que en cómo pensamos. Podemos cambiar la forma de pensar, pero lo que sentimos es algo más profundo y fuerte, que es muy difícil de remover, está muy dentro de nosotros. Cómo pensamos es algo que está en el exterior, pero cómo nos sentimos está muy dentro de nosotros, y eso es lo que necesitamos entender. Entonces, por ejemplo, la comunicación, dentro de los pasos básicos de la comunicación, tenemos primeramente la intención de comunicar. Tenemos que tener dos personas o dos elementos biológicos o inclusive pueden ser mecánicos, donde uno tenga la intención primeramente de comunicar. Necesitamos componer ese mensaje, codificarlo con un sistema bien sea digital o un sistema de palabras o un sistema de señales. La transmisión de esa codificación, luego la recepción de esa señal, la decodificación y después la interpretación. Entonces, con todo este complejo sistema que nosotros usamos cada día o que inclusive en los animales o en las plantas se presenta todo este sistema de comunicaciones, tenemos que aplicar ese tipo de entendimiento, de complejidad a la práctica de lo más elaborado que tenemos en este momento, que es las telecomunicaciones, que es la informática, y que en particular la aplicamos nosotros en la práctica médica. Entonces la comunicación en general toma un lugar en tres categorías, puede ser seres humanos, organismos vivos o dispositivos de comunicación que han sido habilitados para comunicarse entre ellos. Entonces, estas comunicaciones pueden ser intencionales o no, pero tienen algún efecto y el propósito es el de informar, generar acciones, crear un entendimiento y transmitir ideas. En base a esto, me encontré una publicación que fue presentada en el Congreso de Sevilla en el 2015 por un grupo de médicos españoles donde han escrito el manual de estilo para médicos y estudiantes de medicina, que debería ser una especie de manual de urbanidad. Cómo debemos de comportarnos, por ejemplo, en las redes sociales. Y lo hemos colocado, el PDF, en nuestra página web. ¿Cómo no funciona el cursor? Acá estamos. Entonces, si ustedes hacen clic, y les puedo dejar a ustedes este tipo de video. Ustedes van a ir a la página donde tenemos nuestras publicaciones de terceros o otras publicaciones que no son de la AITT y pueden bajar el manual completo de urbanidad, de cómo comportarse en las redes sociales. Es sumamente interesante y yo verdaderamente los invito y podría decir, quisiera convencerlos para que lo lean, porque todos vamos a estar expuestos a este tipo de interacciones y necesitamos tener reglas, especialmente cuando tenemos una responsabilidad tan grande como es la privacidad de los pacientes.
Entonces, simplemente quería mencionarles que este es el contenido de ese trabajo. Esas son las distintas áreas que ellos han analizado y que perfectamente se aplican a nuestra práctica de telesalud y telemedicina. Sabemos ya, esto es una especie de resumen, podría decir, de todo lo que ustedes han estado conversando. La telesalud, qué cosa es, nos permite acceso a la atención médica, nos da servicios más rentables, una mejor distribución de los especialistas. Y, por ejemplo, acá voy a mencionar muy rápidamente 10 principios básicos que nos responden en cierta forma a la pregunta ¿por qué hacer telesalud y telemedicina? Primero, que nos va a aumentar el acceso a la asistencia sanitaria, especialmente en zonas donde nunca podríamos decir ha habido atención sanitaria. Mejora los resultados de la salud, los pacientes son diagnosticados más rápidamente y pueden evolucionar mejor. La telesalud reduce los costos de la atención médica, ayuda a abordar la escasez y la mala distribución de especialistas. No voy a entrar en todos los detalles que ya he mencionado para tratar de ahorrar tiempo. Apoya también programas de educación clínica, mejora el apoyo de pacientes y familias porque van a tener un mejor acceso al médico tratante y a la enfermedad del paciente. Mejora la productividad de las organizaciones. Empleados, por ejemplo, en vez de estar pidiendo permiso para irse a ver al familiar en el hospital, pueden comunicarse por medio de telecomunicación básicamente y conversar con el médico sin necesidad de moverse del lugar del trabajo. Los que están interesados en el medio ambiente y el tiempo, reduce el tiempo porque muchas veces estando en mi casa puedo ser atendido sin necesidad de mantenerme en un ómnibus o un microbús por 2-3 horas hasta que yo llegue donde el médico, esperar y después volver a regresar. Entonces todo esto ayuda también a conservar energía, menos contaminación. Y estos son algunos ejemplos simplemente para ilustrar, por ejemplo, y esto ha sido analizado a saciedad con estas magníficas presentaciones, el monitoreo familiar, domiciliario, por ejemplo, en las enfermedades crónicas, reducen tremendamente las visitas hospitalarias, no solamente porque el paciente ya no tiene que ir al hospital, sino que ya no va a tener complicaciones, porque va a estar monitorizado constantemente y un paciente diabético, que es el ejemplo clásico, no van a entrar en coma, que lo van a tener que llevar a la emergencia, donde va a tener que, primero va a tener un tremendo riesgo de su vida y segundo, la cantidad de dinero que se va a invertir en sacarlo de ese coma va a ser muy superior al mantener ese tratamiento como debe de ser. El promedio nacional de reingresos a los hospitales dentro de 30 días también se ha reducido tremendamente, las provisiones de tratamiento que reinvierten las consecuencias, por ejemplo, en el caso de derrame cerebral, ha aumentado de 15 a 85% debido a que estos programas tanto de educación a la población, ahora estamos viendo propaganda en muchos centros hospitalarios donde nos indican cuáles son los signos de un derrame cerebral o de un infarto cerebral, donde explican muy claramente cómo se va a caer la cara en un lado, cómo el paciente va a empezar a tener dificultades al hablar, etcétera, etcétera. O sea que estamos dándole toda esta información a los pacientes y a los familiares para que puedan diagnosticar o prevenir este tipo de problemas cardiovasculares o cerebrales. Hay algunos aspectos en contra que también se relacionan con la presentación anterior. Si bien es cierto nos permite crecer rápidamente durante esta próxima década, vamos a tener que tener una cosa que es lo más importante y que fue ya mencionado anteriormente, es el cambio del paradigma en nuestra mentalidad, de que en vez de esperar de que yo voy a ir al médico y el médico va a estar físicamente presente, yo voy a estar conectado a una serie de aparatos para mandar esa señal a distancia. Los administradores van a tener que tener problemas también de entrenar a los médicos y al personal paramédico y poder crear la infraestructura adecuada. Cambios
de los proveedores también puede ser un problema, porque no siempre voy a ser atendido por el mismo médico. Entonces, si no es que hay un buen control de la historia clínica electrónica, entonces el pasar de médico a médico también va a crear una serie de problemas de interpretación. Ya no va a haber esa consulta personal, pero sin embargo en pacientes que simplemente no pueden ir a ver a sus médicos en persona y solamente requieren un examen físico o inclusive psicológico, la telesalud es siempre en la balanza la mejor alternativa. A veces tenemos políticas difíciles y estamos siempre luchando por estas legislaciones, esperando tener las licencias y si es que las compañías de seguros nos van a pagar o no por este tipo de atención. O sea que el próximo paso es pues, de que en el próximo quinquenio, hasta el 2020, vamos a tener un incremento tremendo. Se espera que la industria de la telesalud y de la medicina se incremente en más del 18%, y pese a las limitaciones, ya afortunadamente hay muchos proveedores que, bien sea por necesidad o por la competencia, porque en este caso ya los hospitales están ofreciendo servicios de telesalud y las clínicas, nosotros no necesitamos que usted venga a vernos, nosotros podemos conectarnos con usted en la casa, y hay una serie de aplicaciones que están proporcionando ese tipo de sistemas de comunicación. Esta es la fotografía que nosotros usamos en el año 2014 para el primer Congreso Iberoamericano de Telesalud y Telemedicina que se realizó en Lima. Fue una fotografía que ganó un premio al fotógrafo que la tomó, pero que básicamente ilustraba cuál es nuestra misión y en parte responder la pregunta que he mencionado al principio de la conferencia: ¿por qué telesalud y telemedicina? Y este es el por qué. Esta gente abandonada, no solamente el niño, pero miren la cantidad de piernas que se ven abajo, muy humildes, la mayoría de ellas mujeres y posiblemente ancianos, que son el principal motivo de nuestra práctica de telesalud y telemedicina. Y para terminar quiero ilustrarles un ejemplo, un caso típico que me llegó hace algún tiempo y que lo he mantenido siempre con mucho cariño porque ilustra tremendamente la importancia de estas comunicaciones de la telemedicina. Este es un colega de Texas, peruano, que vino al Perú, a la ciudad de Ayacucho, en una misión médica en el año 2009, acompañado con otros colegas también médicos y enfermeras, etc. Y se fueron al Hospital Regional de Ayacucho. Se encuentran con una niña de 11 años, de origen de San Francisco, no California, sino un pueblo que se llama San Francisco en el departamento de Ayacucho, en la ceja de selva. Y esta niña tuvo que viajar, y la llevó la mamá, sabiendo de que iba a haber una misión médica, de que podían ellas tener una consulta. El transporte fue un camión de carga y se demoraron 18 horas en llegar desde San Francisco hasta la localidad de Ayacucho. Este es el pueblo de San Francisco, como ustedes ven, muy pobre, las casas son muy humildes y la atención médica es casi nula. Y si es que existe una atención muy general. Esta es una captura de pantalla de la trayectoria que ha tenido que tener esta persona para ir desde San Francisco hasta Ayacucho, pasando por todas las montañas, con caminos precarios que explican de que a pesar de que eran más o menos 190 kilómetros, se demoraron 18 horas. Este es el hospital de Ayacucho, donde se hizo la sede de la misión, y los síntomas de la niña cuando es atendida se presenta con una tumoración intraabdominal que progresivamente aumentaba de tamaño, no podía comer ya la niña porque se sentía que se estaba muy llena y muy rápido se saciaba, e inclusive había bajado de peso. No podía acostarse por la tremenda tumoración en el abdomen, estaba en posición supina porque sentía que se iba a desmayar y durante las últimas semanas había dormido sentada. Y lo interesante es de que había sido visto por un médico anteriormente y le habían recetado vitaminas. Esta es la fotografía de la paciente con un proceso tumoral, masa abdominal,
que abarcaba desde el cuadrante inferior derecho hasta el epigastrio, y los exámenes auxiliares. Este médico estaba en el hospital y dijo, bueno, lo primero que hay que hacer es un ultrasonido. No había ultrasonido, pero había un CAT scan, una tomografía, un aparato viejo de tomografía, así que le tomaron una tomografía, no era digital, sino que producía una película. Entonces fue a verla en el negatoscopio, el foco del negatoscopio estaba quemado, así que tuvo que irse en una ventana, lo pegó con cinta adhesiva la fotografía y la radiografía y le tomó una fotografía con su iPhone. Y se fue al frente del hospital donde había un internet café y por medio de correo electrónico le envió adjunto a un colega cardiólogo en Dallas la fotografía de esta radiografía. Y esta es la radiografía, como ustedes pueden ver. Existe una gran tumoración que principalmente desplazada hacia el lado derecho, pero que es difícil determinar de qué origen tenía. Pero sí, definitivamente, el colega, después de 5 horas de haber mandado el correo electrónico, de haber consultado con otro radiólogo en Dallas, le mandan la respuesta que dice: las imágenes son patognomónicas de teratoma. Como ustedes pueden ver, tiene zonas de calcificación, zonas de distintas densidades, etcétera, pero que no era posible discernir si provenía del ovario, del intestino o del estómago, o sea que eso ya era algo que tenía que verse en el momento de la operación. El médico cirujano que estaba viéndola también es un cirujano vascular, que él ha tenido práctica en tumores abdominales, pero no en niños. Y entonces su primo hermano, que era cirujano pediátrico, entrenado también en Estados Unidos, pero que estaba en Lima, lo llamó por teléfono y le dijo: mira, tengo este caso, ¿qué hago? Entonces le dijo, dice, los teratomas no están adheridos a órganos, son intraabdominales, pero al momento que tú abres, saltan y lo único que tienes que hacer es cortar el pedículo y es piece of cake. Relativamente el problema que él sí se centraba era de que él no sabía si este teratoma estaba viniendo del intestino o del estómago, que tenía que hacer una reparación un poco mayor, pero que si era del ovario iba a ser una cosa más sencilla. Discutió el caso con el anestesiólogo y entonces dijeron, bueno, si encontramos algo diferente, entonces cerramos y abortamos el procedimiento. Esta es una fotografía del campo operatorio y efectivamente el tumor, como ustedes pueden ver, no tiene ninguna adhesión, está solamente pegado al abdomen por este pedículo y se procedió a hacer la oophorectomía derecha. Y una cosa importante es de que este colega tenía una colega también que era ginecobstetra, que lo acompañó al acto operatorio y revisaron el ovario el izquierdo y el útero y vieron que estaba sin ninguna complicación. Y esta es la pieza operatoria y esta es la niña después de 3 días del posoperatorio. Le tuvo que hacer una incisión longitudinal en vez de transversal, que sería lo más apropiado, porque él estaba inseguro de no sabía qué cosa es lo que iba a encontrar y muchas veces, pero desde el punto de vista estético los pediatras prefieren una transversal. Y este es el colega, el doctor Pablo Uceda, cirujano vascular, con la niña después del acto operatorio, que ya podía echarse, podía comer y podía continuar con su vida y posiblemente algún día no solamente podría llegar a ser una esposa, madre, etcétera, o podrías estar sentada con ustedes. La doctora Sandra Lozano fue la obstetra ginecóloga y ella también fue partícipe del proceso. Este es uno de los casos que vamos a publicar en nuestra revista de la AITT, que consideramos que son casos tan ilustrativos que nos indican qué fácil es el poder utilizar los pocos elementos que tenemos en nuestra mano con un poco de imaginación para solucionar problemas inmediatos. No esperemos pues estar rodeados de toda una tremenda tecnología si nuestras neuronas no están preparadas para afrontar ese tipo de reto tecnológico. Entonces, con esta presentación yo quería simplemente enfatizar y si es que en alguna forma he podido mandarles un mensaje de que
qué es lo que podemos hacer y por qué es que hacemos y por qué estamos acá y por qué hacemos telesalud y telemedicina. Muchas gracias.